están, estimados amigos? Considero que la digitalización y la transformación digital son mecanismos, instrumentos que pueden permitir dar saltos cualitativos y acelerar el proceso de desarrollo sostenible en el Perú, acelerar el cambio en el Perú. ¿Por qué sostengo esto? Primero, por algunos hechos. En primer lugar, científicamente, y lo señalan autores y especialistas, biólogos, lingüistas, aquellos pueblos que practican lenguas orales tienen una visión del mundo y una relación con la realidad muy directa, sin intermediación. Y entonces, aquellos que están dentro de la oralidad, aunque desde la escribalidad parezca que están atrasados, tienen sin embargo condiciones mucho más adecuadas para poder relacionarse con las tecnologías de este tiempo, las tecnologías digitales, con la innovación, con las plataformas digitales, en fin, todo esto que nos asombra en el siglo XXI, porque la electronalidad, si podemos llamarla, tiene también, al igual que la oralidad, una reacción, una acción sin intermediarios, mucho más rápida, simultánea, etc. Y entonces, ¿qué sucede? La escribalidad, que tiene que ver con la imprenta, con la enciclopedia, que tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, para que una medida pública, incluso de un gobierno, de un parlamento, sean efectivas, tienen que constar en un documento que se publica, sea física o virtualmente, pero se publica. Se necesita escribir para poder lograr que valga la decisión que se está tomando. En cambio, en los pueblos orales, basta la palabra. La palabra significa el compromiso y no hay que escribir nada. En el Perú, el coche de la Aymara, que son nuestras lenguas originarias más importantes, son lenguas orales, es decir, no están hechas para escribirse. Y eso no las hace menos lenguas que las lenguas escribales o lenguas electronales. Y por lo tanto, no es casualidad que así como en otros pueblos orales, en el Asia, como India, por ejemplo, la misma China, haya una relación con las tecnologías digitales muy cercana, de vanguardia a nivel mundial, en el Perú se produzca también esa relación. Por ejemplo, en el Perú hay, según el censo y las proyecciones de población, 33 millones y medio de peruanos, de los cuales aproximadamente 3 millones viven fuera del Perú y 30 millones y medio vivimos dentro del país. Sin embargo, hay más de 40 millones de celulares, lo que significa que en promedio existe más de un celular per cápita. Y no es que a la gente le guste coleccionar celulares, que la gran mayoría de los peruanos tienen un celular. ¿Y por qué tienen un celular? Porque tienen la habilidad genética innata de manejar estas tecnologías modernas de este tiempo por las características, los códigos, la manera de entender el entorno que tienen sus lenguas, que también son directas, sin intermediación. No es novedad entonces que haya campesinos, como en los estudios de Richard Webb se demuestra, que han mejorado tremendamente su productividad en zonas muy pobres solamente por el uso de un celular, el conocimiento del precio de su producto en el mercado o la posibilidad de conectar con sus clientes a través del celular. No es casualidad tampoco que en el Perú por los años 80 se haya inventado la cabina pública de Internet. No es el café Internet. Internet existe en todos lados, sobre todo en los aeropuertos y también hay cadenas en las ciudades. Y es un lugar donde vamos, pasamos un rato, tomamos un café, tenemos alguna reunión de negocios o vemos algún tema que esté pendiente, ¿no? Y pues prendemos nuestra computadora, nos conectamos al Internet, al Wi-Fi de la cafetería y hacemos lo que tenemos que hacer. Pero en casa tenemos computadora, tenemos Wi-Fi y el celular también. La cabina pública de Internet fue el invento que Perú hizo con la red científica peruana en el sentido de generar eso, unas cabinas públicas, no de teléfonos, sino de computadoras que han acceso al Internet,
para que entren personas por 30 minutos o una hora y a cambio de 50 centavos o un sol, tenían acceso por media hora o por una hora al Internet. Recuerdo que por los 90 vino un funcionario de Microsoft a averiguar qué pasaba en el Perú, ¿no? Porque claramente las ventas en computadora eran muy lentas, pero el acceso a Internet iba muy rápido y las cabinas públicas eran la respuesta. Hoy hay cabinas públicas en todo el mundo, pero las primeras estuvieron en Perú. Eso no es casual, eso no es una situación que se produce por que pasó, no, obedece a este tema de la característica muy familiar con que ven los peruanos a los medios electorales. No es casualidad tampoco que en las billeteras digitales apenas se empezaron a emplear, pues haya millones que incluso no tienen una tarjeta bancaria, nunca han ido al banco de repente, pero se manejan muy bien por el PLIN, se maneja muy bien por el, la luquita, ¿no? O se maneja muy bien por el YAPE. Y decía el presidente del banco que, que maneja la billetera digital del YAPE, que tiene más usuarios de YAPE que clientes dentro del banco. Eso tampoco es casualidad. Y el hecho, cuando se da el aprestamiento adecuado a campesinos o a niños en zonas altoandinas, ¿no? Para tener acceso al Internet, ellos no solamente tienen un acceso, sino que lo utilizan con mejores niveles de productividad y aprovechamiento que muchos de los que nos encontramos en la ciudad con mejores condiciones y mayor acceso a la red. Entonces, considero que la digitalización es un acelerador del cambio mental, por las razones que estoy explicando. Y por eso pienso que, entre otras cosas, habría que acelerar el proceso de digitalización de la actividad pública, de digitalización de todos los procesos en los cuales interviene público, clientes, ciudadanos, y luego pasar a la etapa de la transformación digital, que consiste en generar valor a partir de esas tecnologías digitales para facilitarle la vida al ciudadano, para facilitarle la vida a la gente. Creo también que hay que propiciar la bancarización digital, con nuevos yapes y formas mucho más avanzadas de monederos electrónicos y otras maneras de conectividad. Y en ese sentido, continuando con la política de ampliación de la infraestructura de banda ancha de Internet, promoviendo el apagón analógico de la televisión para liberar ese espacio y que hace de televisión solamente por el campo digital. Podemos tener nuevas maneras de conectarnos en tiempo real, con mayores velocidades, con mayor eficiencia y productividad, para bien, por ejemplo, de la educación, de la salud pública, de la comunicación, de la prevención de desastres, entre otros temas. Las plataformas digitales, que hoy son también usadas masivamente, en el Perú se usan también con gran facilidad y con gran creatividad, como en otros países. Éramos un estudio fino, en el Perú la capacidad y creatividad y facilidad para usarlas es mucho mayor. Entonces, si eso es así, utilicemos estas habilidades milenarias que tenemos por generaciones para poder aprovechar mejor estos medios digitales, estos entornos, tecnologías que nos sorprenden, que ya empiezan a tener velocidades asombrosas, que pueden lograr también con mayor velocidad y con mayor participación de los peruanos, incluidos los más pobres, que es lo que nos interesa más, avancemos hacia el desarrollo sostenible como todos queremos. La tecnología digital como acelerador del cambio en el Perú. Gracias.